Cuando comencé a preparar este Power, me hice las siguientes preguntas. A ver las preguntas en la próxima filmina. Esas son preguntas frecuentes. Muchas veces escuchamos, primero se recorre el espacio físico y luego se trabaja en el plano. Y entonces ahí lo que tenemos que pensar es, ¿qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan? Si yo quiero ir a un supermercado en época de presencialidad y quiero que interpreten el plano para que después puedan recorrer el lugar, precisamente primero van a tener el plano y lo que estoy tratando es de que interpreten. Si en cambio voy primero al supermercado y cuando vuelvo al aula quiero que representen ese espacio vivenciado, seguramente primero van a hacer el recorrido físico, en el espacio real. Lo que nos tiene que quedar en claro es que la enseñanza de la matemática, fundamentalmente en las relaciones espaciales, trata de la conceptualización de esas relaciones. ¿Qué quiero decir? Que si un niño recorre un espacio físico y queda ahí, todavía no está trabajando los contenidos matemáticos. Yo tengo que de alguna manera hacer que conceptualice lo sucedido. ¿Y qué puede hacer? Lo puede verbalizar y contar, lo puede representar con juguetes, si no lo puede escribir, puede tener juguetes de cotillón o algún objeto para poder representar lo que sucedió, o también lo puede dibujar. Cuando lleva del espacio físico a las representaciones, ahí estamos hablando de una conceptualización de esos aspectos de los contenidos relacionados con el espacio. Entonces, no hay un primero y un después, sino que va a depender del propósito o del objetivo didáctico del docente en ese momento. Otra de las preguntas que siempre aparece es si primero se trabaja con las figuras y luego con los cuerpos geométricos. Sinceramente, no podemos desvincular la figura de los cuerpos geométricos porque precisamente representan sus caras. Ustedes van a ver que yo voy a decir representan, porque aunque tenga un cubo hecho en cartulina, lo estoy representando en cartulina, ¿sí? Los niños lo pueden decir, pero uno como docente tiene que saber que es la representación de esa forma. Muy bien, vamos a la siguiente, Filmina. Ahora me detengo en el diseño curricular y vamos a dar respuesta desde el diseño. Hay dos grandes contenidos, uno referido a la parte de espacio y otro referido a la parte de formas geométricas. Pero fíjense cuántas palabras hay ahí. Ahí hay acciones escritas con los verbos, pero también hay otro tipo de nociones. Veamos un poquitito lo que dice ahí. Lo primero que dice es interpretar. Retomo lo que dije recién. O sea que se interpreta es algo que se le da o que se le dice o que se le muestra. Es decir, que generalmente el interpretar es alguna de las actividades que yo puedo en sala de 3 tratar de ir incorporando. ¿Por qué? Porque yo le hago como docente una maqueta y el niño va con el autito e interpreta que tiene que pasar por el árbol, por la iglesia, por el jardín. Lo puede interpretar. En cambio, si es producir, ya lo que tiene que hacer es crearlo por sí mismo o representarlo por sí mismo. Por lo tanto, ahí es donde yo tengo que poder balancear si lo que yo quiero es que interprete, si lo que quiero es que produzca, o si quiero que interprete y produzca.
Y ahí aparecen los famosos indicadores de avance. Es decir, cuáles son las acciones que yo puedo desarmar de este gran contenido para que sean observables y evaluables. Y cuando hablo de evaluables, fíjense que le han nominado como indicadores de avance, porque yo voy a evaluar esos avances, ¿sí? Desde dónde parte cada niño y cómo va avanzando y qué es lo que me lo indica. Si sigo leyendo ese contenido, aparece la palabra posición. Pero también yo quiero hacer una diferencia, no me fui, agarré un muñequito, entre posición y ubicación. Si yo tengo un objeto y digo que está frente a la pantalla de la computadora, lo puedo tener de esta forma, de esta o de esta. Está ubicado frente a la computadora, pero ¿hacia dónde mira este muñequito? Por lo tanto, después lo vamos a ver en un diálogo para compartir, de que no solo me interesa que ubique el objeto, sino que lo posicione. Y ahí entonces es donde aparece, ¿dónde está tal cosa? Está sobre la mesa, pero si es un objeto que su posición hace que sea diferente como está, entonces el dato de la posición es interesante. También hablamos de desplazamientos, pero también hablamos de objetos y personas. Y acá ocurre esto de los niños, que lo vamos a leer en la próxima filmina, pero después, que habla de esto con el sistema de referencia egocéntrico y con los puntos de referencia. Y por último aparece otro verbo, que es el de representar, que lo nombré antes, y que ya sería un indicador de avance donde la trayectoria se acerca hacia ese logro. Digamos que, como dice el diseño, uno parte, pero esa trayectoria se va acercando al logro de algunos de estos contenidos. Si me fijo en el otro, que era sobre los cuerpos y las figuras geométricas, me pide explorar, manipular. Son verbos que a lo mejor uno lo ubica generalmente en el inicio de la clase. Pero la idea no es explorar porque sí o manipular porque sí, sino que lo interesante es que esa docente dé alguna consigna. Acá les dejo estos elementos, fijémonos, qué tienen de parecido, qué tienen de diferente, si tienen líneas, si no tienen líneas, si se apoyan, si no se apoyan. Es decir, que la exploración o la manipulación tiene que tener alguna invitación a que lo hagan. Es lo mismo que si yo le digo a ustedes, investiguen. Bueno, estoy dando un verbo, pero no estoy orientando lo que tengo que hacer. Cuando van explorando, precisamente viene lo que acababa de decir, van reconociendo características de las figuras y de los cuerpos. ¿Y qué van viendo? Las formas, los lados, las caras. Esto lo dice en general, pero en la próxima filmina, si la podemos ver, ahora vamos a ver la próxima filmina, yo organicé, si la podemos ver ampliada, ahí está. Yo organicé exactamente lo que dice el diseño, pero de manera que podamos observar esos indicadores de avance. Fíjense que en el diseño está en forma de columna, al inicio de las experiencias, durante el desarrollo de las experiencias, al finalizar las experiencias, pero yo lo que hice fue a su vez separarlo en lo que tiene que ver con las posiciones de objetos y de personas y lo que tiene que ver con desplazamientos, recorridos y trayectos.
¿Por qué lo hice así? Porque van a ver después al final que hay contenidos que enlazan las dos nociones. Entonces, es una forma de que veamos cuándo son propias de las posiciones, las nociones o las relaciones, cuándo son propias de desplazamientos, trayectos y recorridos, y cuándo puedo hacer que interactúen esas dos. ¿Y por qué están en negrita los verbos? Porque vuelvo nuevamente a lo que dije con el inicio de la charla. Esos verbos son acciones y esas acciones me orientan para la actividad que voy a elegir, que voy a inventar, ¿por qué no? O que voy a modificar. Si yo veo que las trayectorias tienen un inicio en las experiencias, no es que es porque es en la sala de 3, sino que ya da como una secuenciación de esa complejidad que siempre escuchamos sobre las secuencias didácticas. Entonces, si primero quiero identificar cambios, volvemos al verbo identificar. Es decir, tengo que reconocer si hubo cambio. Por ejemplo, como les mostré antes, puedo armar una configuración con muñequitos, chichitos de cotillón, otra con los mismos, pero que tengan otra ubicación, otra posición, y que se pueda comparar esos cambios. Si lo hago desde la virtualidad, lo puedo hacer con fotografías o con dibujos, pero la idea es, como el famoso juego de los 7 errores, bueno, tratar de ver si cambió la posición, si cambió la ubicación, si está más cerca, si está más lejos, si está adelante, si está detrás, arriba, abajo, entre, y así voy a identificar cambios. La otra dice interpretar mensajes sobre sus relaciones. Como dice interpretar, es porque va a ser pronunciado o producido por otro. Por lo tanto, los niños chicos, si yo les digo ponete el sombrero sobre tu cabeza o arriba de tu cabeza, lo va a poder interpretar. Lo que tal vez no pueda todavía es decir toda esa oración, entonces todavía no va a poder producir. Es interesante que primero escuche frases, escuche, si es en un juego de adivinanza, preguntas, para que después pueda aprender a formularlas. ¿Cuáles son las válidas y cuáles las que todavía no me dan información precisa? Después dice comunicar, que es lo que acababa de decirles. Entonces, identifica, reconoce, digamos, ¿no? Interpreta mensajes que otros le dicen, representados con la oralidad o escritos, y luego comunica. Entonces ahí tenemos 3 grandes grupos que me permiten ver cómo avanza en cada una de ellas. Será interesante, ¿por qué? Porque a lo mejor este niño identifica e interpreta, pero aún no puede comunicar. ¿Eso quiere decir que no sabe nada de relaciones espaciales o que aún le falta avanzar en lo que tiene que ver con comunicación? Si yo sigo, va a decir ampliar sus expresiones verbales. Después lo vamos a ver en un mínimo dialoguito que tengo, cómo la docente interviene para que esa expresión verbal se amplíe. Por otro lado, vamos a ver que hay que identificar desplazamientos. Volvemos a la palabra identificar. Pero primero es con respecto a él mismo, ¿sí? Es decir, que yo voy a decir que corrí la silla delante mío, me subí sobre el banco, me coloqué detrás del bloque. Entonces, está siempre funcionando su sistema de referencia. Si sigo avanzando un poquito más, ya me pide que interprete de nuevo mensajes, pero que ahora estén puntos fijos. Es decir, que yo ahora le voy a colocar determinados puntos de referencia
para que pueda salir de ese sistema egocéntrico y relacionar objetos entre sí o entre otras personas. Cuando uno está trabajando número, la complejización la entiende como que coloco números que las cifras estén invertidas, que tengan más cantidad de cifras, que se amplíe el intervalo numérico. Acá lo que más complejiza los mensajes con puntos de referencia es la cantidad de puntos de referencia. Acá cuanto menos puntos de referencia incluyo, más complicado va a ser la producción o la interpretación de mensajes. Por lo tanto, acá no es que si hay más puntos de referencia es más complicado, sino que es más sencillo. Pensemos si nosotros estamos en el medio del campo y le tenemos que decir a alguien dónde quedamos con el auto. Miramos para un lado, miramos para el otro, vemos un árbol y una luz a lo lejos. Tremendo problema. ¿Cómo se lo decimos? Si en cambio estamos en el centro de una ciudad, seguramente tenemos una avenida, tenemos un negocio, tenemos las vías del tren, y entonces vamos a poder interpretar y producir mensajes, pero con una cantidad de puntos de referencia que van a facilitarlos. Lo mismo con recorridos y trayectos. Todos habremos vivido la necesidad de decirle a otro por celular o por teléfono cómo venir a casa. Y seguramente habrán visto, o lo habrán experimentado, que mientras hablan con el celular o el teléfono, su mano se mueve como si el otro estuviera mirando para qué lado hay que ir. Bueno, ¿a qué recurrimos si no es claro? A una representación. O hacemos un mapa y le sacamos una foto y le enviamos por el celular, o hacemos una captura de pantalla del plano, pero necesitamos de alguna manera un soporte para que el otro me entienda. Y ahora viene lo que yo les decía, que es un contenido, pero que abarca tanto las posiciones como los desplazamientos. Porque dice comunicar posiciones y sus modificaciones a través de los desplazamientos. Fíjense que ahí, de nuevo, tenemos comunicar las posiciones, pero también si yo desplazo esos objetos o esas personas, ¿cómo fueron esos desplazamientos? Sigo avanzando y me piden que exprese con mayor precisión todos estos cambios que estuvimos hablando. Pero fíjense que en el caso de los desplazamientos, recorridos y trayectos, ya me pide que interprete y produzca. Es un escalón más. No solo tiene que interpretar si otro le dice un mensaje, sino que lo tiene que producir. Y por último, el último escalón es la representación. No solo tiene que interpretar algo representado por otro, que puede ser el docente, la familia, un hermano o otro nene de la misma edad, sino que además tiene que poder representar. Y al representar, lo vamos a ver con ejemplos, por eso esta primera parte basamos en lo que dice el diseño y en todo lo que tiene que ver con la elección de actividades, sea en este contexto de virtualidad o sea en un contexto presencial que Dios quiera que sea pronto. Pero en realidad, lo que tiene que ver con todo esto es cómo focalizo lo que quiero ver, lo que quiero observar, lo que quiero analizar y evaluar si verdaderamente hubo un avance. A lo mejor no puede representar gráficos dándole una hoja en blanco. A lo mejor es necesario hacer un marco, un rectángulo, marcar la puerta, marcar la ventana, colocar un armario, en el caso de la salita, el pizarrón, el perchero, una de las mesitas, para que complete. De entrada, yo no puedo decirles que haga la representación de su habitación.
porque si nunca representó del espacio real a la hoja, necesita alguna referencia para poder avanzar. Por lo tanto, un consejo tal vez es cómo hago con la virtualidad si no estoy en la sala. Le pido que represente su habitación. ¿Cuál es la realidad familiar? A lo mejor es más conveniente que represente una plaza, no la plaza, sino una plaza, que represente un barrio, para no herir susceptibilidades en cuanto a estas realidades familiares tan diversas. Pero eso que representa, luego lo van a tener que interpretar sus compañeros. Y está en el docente y en su intervención qué observan, qué le preguntarían,